Listo. Listo. Ya. Muy buenas noches. Nos encontramos hoy, el día 26 de agosto de 2021, con la señora Rocío Vázquez. Ella es exministra de Turismo del Ecuador en el periodo de 1998 a 1999 y luego del 2000 al 2003. Es un gusto contar con su presencia y un honor para nosotras. Buenas noches, Gabriela. Muchas buenas noches, Andrea. Realmente poco lo hago de exponerme en público, pero por el cariño especial que tengo a la SPOL, Escuela Politécnica del Ejército, he accedido a esta entrevista en Zoom con el afán de dar algunas ideas que puedan aportar a mejorar las condiciones actuales del turismo, en el cual todos creemos que puede beneficiar no solamente al gobierno, sino a un grupo importante de personas que viven a través del turismo. Claro que sí. Muchas gracias. Comento que la presente entrevista tiene fines académicos que se realizarán con el objetivo de conocer su opinión y sugerencias en cuanto a la nueva ley de turismo que está siendo redactada y nosotros como estudiantes proponer una reforma a la misma en base a las diferentes opiniones y experiencias de varios especialistas en el campo turístico, como es el caso de usted. Em, la información proporcionada a la Universidad Central del Ecuador, en este caso nosotros como estudiantes, es sin fines de lucro y es estrictamente utilizada para fines académicos, destacando que esta entrevista será grabada, como ya se le comentó con anterioridad. Muchísimas gracias. Para mí es muy importante que esto se mantenga de una manera absolutamente privada y con fines académicos. Perfecto. Claro. Entonces comienzo con la entrevista preguntándole que nos cuente un poco cuál ha sido su trayectoria en el sector de turismo. Bueno, mi trayectoria del sector de turismo es bastante larga, porque yo empecé de muy joven. No sé en qué edad yo tuve algún problema de una hemorragia cerebral, entonces las fechas me cuesta acordarme, pero yo diría que a los 25 años más o menos, o 27 puede ser, asumí la gerencia general del Hotel Dorado en Cuenca, un hotel de 90 habitaciones. En ese entonces yo no sabía nada de hotelería, entonces contraté a un gerente que venía recién graduado de Estados Unidos, de 21 años. Entonces, la gerente general tenía 25 y el gerente operativo 21. Estuve trabajando en el Hotel Dorado muchos años, pero esto me restaba mucho tiempo de trabajo con mis hijos. Un gerente general pues tiene que estar listo para cualquier emergencia. Si se rompe hay alguna caldera que no funciona o cosas que se suscitan en la noche, pues hay que acudir, ¿no? Y realmente es una profesión que requiere muchísimo sacrificio y pues no era compatible de alguna forma con el tiempo que yo deseaba dedicarle a mis hijos. En el año, no sé exactamente, pero apliqué al crédito educativo y becas. En ese tiempo se llamaba Unidad de Crédito Educativo y Becas. Y obtuve una beca para Israel. Entonces fui aceptada y pasé 4 meses en la Universidad de Haifa, estudiando turismo para países en vías de desarrollo. Eso me permitió tener una experiencia extraordinaria de cómo se puede hacer las cosas bien o hacerlas mal, y también de qué es lo que los países en desarrollo debíamos aprender para no tomar malas experiencias que en otros países han deteriorado, sobre todo el tema medioambiental o ambiental, porque ya no es medio, es ambiental. Y en esto me refiero como países como España, que está muy conocido por todo el mundo, con un enorme desarrollo turístico, con una significación de pandemia, creo que ha representado casi
Normalmente venía representando el 14% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y México igual cosa, pese a todos los problemas que tiene, México pues sigue el turismo representando alrededor del 12%, no tengo las cifras exactas, ¿no? Entonces con esos elementos vimos, y yo en mi forma de pensar dije, queremos turistas, pero queremos sus turistas no demasiadas. Podamos filtrar qué tipo de turismo queremos para un país extremadamente frágil, en donde no solamente existe el tema ambiental, sino el tema multicultural, donde existe un proceso de, que se van olvidando lenguas distintas, o en el quechua se va dejando de hablar, lo cual es realmente es una pena, y también las formas, las indumentarias de muchos de estos sectores indígenas, ¿no? Que deberían ser más bien una causa una razón de ser orgullosos del país multiétnico y multicultural y tan mega diverso, ¿no? Entonces, eso había que manejarlo con pinzas, yo diría, ¿no? Con este antecedente de la beca que obtuve, yo vine a Cuenca con otra mirada, ¿no? Yo sabía que no podía quedarme en Cuenca, que ya mi función en Cuenca había terminado, ¿no? Y de esas cosas de la vida que yo formamos, no yo formé, formamos con María Eulalia Mora, que ha sido, creo que subsecretaria de Turismo en varias ocasiones. Ella era directora de Turismo Regional de la CETUR en Cuenca, tenía, digamos, el know-how de turismo. Yo tenía un pequeño local en donde podía funcionar la operadora, y nos asociamos con el mayor operador turístico en esa época, Metropolitan Touring, con el señor Eduardo Proaño. Él con la mayoría, nosotros con la minoría. Y empezó a hacer Metrotours, y empezó a funcionar ya turismo hacia la ciudad. En estas conversaciones con el señor Proaño, Eduardo ya fallecido, él me propone y me dice, Rocío, estamos buscando a alguien que pueda ser director de la Fundación Ecuatoriana de Promoción Turística, que se llama FEPROTUR, Fundación Ecuatoriana de Promoción Turística. Le dije, bueno, Eduardo, déjenme pensarlo, y cómo serían las condiciones, porque yo sé que vivir en Quito es costoso. Me dijo, yo sabía que habían otros candidatos que obviamente no va a dar el nombre, pero que pedían bastante dinero, ¿no? Había que hacer mucho trabajo porque había que recabar fondos del Estado, pero el Estado no Estado ecuatoriano, sino a través de los fondos de AID, y eso requiere ser muy prolijo, ¿no? Entonces acepté por $4,000, me acuerdo, y marché para Quito, ¿no? Y estuve en esa posición casi, yo creo que 4 años, y fue un reto muy importante porque teníamos una infraestructura mínima, pero como al ser privados teníamos toda la colaboración de aerolíneas, de hoteles, de operadoras, y entonces nos enfocamos con un pequeño presupuesto, porque no era mayor lo que se había. Como funcionarios éramos muy pocos, yo tenía una secretaria, secretaria asistente, ¿no? Había una persona que hacía planificación, otra persona que hacía todo lo que era presupuestos, no más, ¿no? Y ahí lo que se hacía era trabajar en los proyectos, ¿no?, que se iban a presentar. Y FEPROTUR logró un importante reto. Yo creo que logramos que el Ecuador como país y como sector privado, en ese tiempo CETUR hacía todas las cosas, pero no lo lograba hacer bien. Entonces lo que se hizo fue, el sector privado, bueno, nosotros marchamos solos,
Y entonces empezamos a viajar, a promocionar al país, porque decíamos, mal podemos promocionarle a Quito, a Cuenca, a un hotel, si es que la gente no conoce el país. Y en eso las líneas aéreas les decíamos, necesitamos promocionar en Canadá, y nos ponían en esa época, no sé si era Eastern Airlines o ya no era América, nos ponían los boletos. Necesitamos hotel en Canadá, la asociación hotelera se encargaba de conseguirnos el hotel. Y así todo, o sea, realmente no había ese gasto en alojamientos, en hoteles, porque había una ayuda de todo el mundo, ¿no? Entonces se promocionó mucho, me acuerdo en Canadá, me acuerdo ir 2 días, ¿no? Ir porque a mis hijos los eran chiquitos todavía, no tenían sino 12 y 13 años. Yo les decía, me voy 2 días a Canadá y 2 días yo iba y regresaba. O sea, hacía la feria y ya no tenía más que hacer, me regresaba y ya. O me iba a Japón, me voy a Japón una semana, no son por el cambio de horas. Igual a la semana regresaba. O iba a la feria en España, lo mismo, ¿no? Pero siempre apoyando, ¿no? Y además, cada agencia de viajes, nos hacíamos reuniones para que ya fuese el material hecho, las ideas y todo. Entonces, o sea, la idea de cómo nos presentábamos iba desde el Ecuador. Ya encargábamos en cada país, obviamente, la construcción misma de los stands. Y salieron bastantes cosas bonitas, realmente fue una linda experiencia. Y eso terminó, bueno, terminó cuando quedó en mi lugar en el yo tenía como, y ese momento FEPROTUR yo empecé a trabajar con Eduardo Valencia, en ese entonces miembro del directorio del Banco Central. No fue director, era miembro del directorio, en la posibilidad de conseguir más recursos, y había la posibilidad de hacer swaps de deuda. Entonces, nosotros ver la posibilidad de comprar con el sector privado deuda externa ecuatoriana o con dinero del gobierno que valía nada. Y entonces ellos no llegamos a hacerlo, pero teníamos esos alcances, o sea, de ver de dónde se sacaba dinero. La deuda ecuatoriana pues valía muy poquito en el mercado por el alto riesgo. Pero no sé ya en qué momento fue que ya dejé el trabajo. Yo creo que fue a raíz de que me casé, y también pues eso un poco dificultaba el que salga con mis hijos. Ya estaba viviendo en Quito, entonces me salí de FEPROTUR, ¿no? Y pasó, no sé, poco tiempo, ¿no? Yo fui afiliada a la Democracia Popular desde que yo tenía pues unos 21, 22 años, ¿no? En muchos años. Entonces, de ahí mi presencia en el partido de la Democracia Popular, y mi nombramiento de ministra por parte del doctor Maguad como presidente, porque él conocía de mi trayectoria. Yo había trabajado por él en la anterior campaña en la que perdió, y también pues algo en cuando él fue alcalde de Quito. Yo vivía en Quito. Y yo estaba en el comité de financiamiento de la campaña del doctor Maguad. Y con otra amiga, Lohana, pues manejamos llamando empresarios, ¿no? O sea, que colaboren, en fin, ¿no? Y pues sí se recabó algo de dinero, ¿no? Y ya la propuesta vino pues cuando se empezó a formar el gabinete. Y ya ahí fue el año, como usted bien dice, el 98 al 99. Antes de ser ministra yo tenía mucho miedo, porque siempre veía el ministerio como un área donde la gente puede tener mucho poder y puede ser susceptible de mucha corrupción.
Y entonces mi guía espiritual era Monseñor Luna, Alberto Luna Tobar, y yo fui primero, antes de aceptar el ministerio, fue a hablar con él. Y le dije, mire, Monseñor, me han propuesto esto, ¿no? Y él me preguntó y me dijo, ¿por qué quieres aceptar este ministerio? Entonces yo le dije, porque creo que a través del ministerio yo puedo ayudar a mucha gente de escasos recursos. Y me dice, ¿y tú lo vas a hacer? Le digo, sí, lo voy a hacer. Y así fue. Efectivamente, yo no iba a trabajar por los grandes empresarios, ni por ningún amigo, ni por no. Yo iba a trabajar eh, por un montón de gente que trabaja en turismo y que muchas veces ni se los ve, porque eso pasan como invisibles, ¿no? Y esa era mi orientación, ¿no? Y con esa guía pues fui al ministerio, ¿no? Y yendo al ministerio, ¿qué pasó? Bueno, primero, en el ministerio no había nada. Primero había un ministerio y una corporación de turismo. Eso era imposible. No se puede tener algo bicéfalo. Entonces uní ministerio con sector, lo cual ya le golpeó al sector privado porque ellos querían tener como mayor control en la injerencia del ministro. Y eso no puede ser. O sea, un ministerio tiene que haber, sí, puede tener una participación privada, pero la mayoría la tiene que tener el sector público. Primer roce con el sector privado, ¿no? Se logró hacer esta fusión y además había un montón de empleados en la CETUR, porque tenía sus recursos, un poco de empleados en el ministerio, porque habían dos presupuestos muy chiquitos, ¿no? Entonces, en ese momento se hacía el plan de, no me acuerdo el organismo, pero era el organismo que reduce el Estado. Consejo Nacional, puede ser CONAM, Consejo Nacional de Modernización, exactamente, CONAM. Entonces hablaban de la reducción del Estado, y que era muy complicada porque habían ministerios tan grandes como policía, como educación, como salud, que no podían verse reducidos, imposible. Entonces yo alcé la mano y dije, sí, yo me pongo de ejemplo porque en realidad necesito que se haga reducción y no va a ser conflictivo, porque es un ministerio que no es conflictivo, y es muy chiquito. Entonces hicimos ese trabajo muy profesionalmente, se vio lo que era necesario, se hizo un análisis de competencias de cada puesto de trabajo y empezó el proceso de achicamiento de personal y se les hizo pues la liquidación como debe ser, conforme a ley, de todo el personal que estaba ahí, a los que estaban y sobraban, digamos, a los que no, pues se quedaban. Pues en ese momento yo no tenía un vehículo como ministra. Y mis decanes, no, pues no, la decana era una mujer, que la verdad no hacía nada, sino simplemente vestida ahí de marina, y yo me desesperaba, porque yo la veía sentada y decía, tiene que por lo menos contestar el teléfono, nada más, algo. Entonces me cambiaron de decana, me pusieron nota, fue la misma historia. Dije, no sirve, me quedo con los dos policías, ¿no? Y entonces a ellos les habían dado de estos de los que incautan en el Consejo Nacional de Estupefacientes. Entonces ellos andaban en ese tipo de vehículos y yo tuve que pedirle permiso a mi papá que me ayudara, y tenía un automóvil Toyota Crown bastante antiguo. Le dije, papi, por favor ayúdame, necesito, porque yo tenía mi Corolla chiquito, pero no era apropiado. Ayúdame, préstame tu auto, ¿no? Entonces me prestó auto. Oh, sorpresa, voy a poner gasolina. No podemos poner gasolina porque es un auto privado. Entonces me tocó poner el auto, poner gasolina. Realmente fueron experiencias como bien duras y bien fuertes, ¿no? Pero que me enseñaron mucho, ¿no? Me enseñaron mucho, yo jamás protesté,
no, mi ánimo era servir, no iba a hacer algo, a mí no, me tienen que dar un auto o aquí, no, yo sabía que la situación era bastante grave, de que económicamente el país estaba en una situación muy difícil y mal podía yo ponerme a exigir cosas. Eso en cuanto al gobierno del doctor Maguad, yo me retiré al año. ¿Por qué? Porque yo tenía una muy buena relación con el embajador de Francia. Yo hablo francés e inglés bastante bien. Y el embajador de Francia me tenía especial afecto. Y en realidad tenía con algunos embajadores una relación cercana, con el embajador de Francia, con el de Inglaterra. Una vez firmada la paz, ¿qué rol iban a tener las Fuerzas Armadas? Y entonces, tanto el de Francia como el de Inglaterra me invitaron a visitar, en el caso de Inglaterra, de qué rol tenían las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Entonces, habían, por ejemplo, rescates a gente que se pierde en la montaña, eso, todo eso lo hacían los militares, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Con el Ministerio de Francia, en cambio, vi todo el tema de descentralización, ¿no? Porque creo que fue una de las cosas más fuertes que hice yo, que fue descentralizar el turismo. Pero entonces era el 14 de julio y la fiesta de Francia, y en el cóctel, que yo realmente no iba a ningún evento social, porque tenía que preparar, firmar un montón de papeles en la noche, si no, no me enteraba de nada. Entonces yo me iba con mi carpeta así, todas las sábanas estaban llenas de tinta, y la persona, el subsecretario, sí era una persona muy extrovertida. También vino de Cuenca una amiga mía que se había movido antes a nivel de ministros y eh, también tiene ese carácter muy extrovertido. Entonces les dije, ustedes me representan en los cócteles y todo ese tipo de cosas. Y quedamos bien, pero la ministra no va a ir a este tipo de eventos, a no ser que haya algo que sea. Entonces el 14 de julio yo fui a la recepción a mediodía, ¿no? En el Ministerio de Francia, en la Embajada de Francia, y el embajador me dice, ministra, necesito hablar con usted. Le digo, claro, embajador, nos fuimos a un lado del jardín. Y dice, tengo información bastante, perdón, tengo una información bastante delicada que quisiera compartir con usted. Entonces le dije, ¿de qué se trata? Y me dijo, se trata de que se está diciendo que el día de hoy y mañana, se va a dar un golpe de Estado, tanto del Congreso como de Fuerzas Armadas, y que el presidente va a caer. Yo le dije, embajador, yo creo que a lo mejor usted no está bien informado, porque si fuera ese el caso, pues, o sea, ya tendríamos algo de información los ministros. No, se le llamó al embajador de Inglaterra y al embajador de Alemania, los dos. Y ya nos reunimos los tres. Tenían los tres la misma información. Entonces yo le dije, bueno, embajador, muchas gracias, pero yo este rato debo irme a Palacio y hablar con el presidente Maguad. Llegué al Palacio y la secretaria del presidente, una señora Lojano, me dijo, Rocío, no puede ser atendida por el presidente. Le dije, se me escapa el nombre, pero le dije, es urgente hablar con el presidente. Entre un ratito, dígale al oído que es quién soy y que le tengo que decir algo urgente y en este momento. Entonces al rato me abrieron la puerta y me dejaron pasar. Y ahí estaban reunidos todo el alto mando, digamos. Estaba el ministro de Defensa, el ministro de Gobierno, estaban, de lo que me acuerdo, ¿no? Por supuesto el presidente, el asesor Durán Barba, no sé quién más, ¿no? Pero yo entré
Y bueno, el presidente muy, muy gentil siempre conmigo, me dijo, ministra, pase, siéntese a mi derecha. Y yo me senté como a la mitad, y frente a mí tenía al asesor Iván Barba y tenía para el lado de ella a los militares. Y entonces le dije, me dice, ¿qué es lo que usted me viene a decir en el momento de ahora? Porque me ha dicho que es urgente, quiero que lo diga delante de todos. Yo realmente estaba asustada, ¿no? Y entonces tal cual, ¿no? Le dije que había pasado esto, que yo había estado en la embajada de Japón, de Francia, tal lo que les he contado, ¿no? Y entonces a eso el presidente estaba como estupefacto. Y el que reaccionó fue el asesor Jaime Durán Barba y dijo, no, presidente, esos son chismes de cócteles. El, el presidente dijo, no, esos no son chismes de cócteles, yo conozco a la ministra durante muchos años y que sé que no es una persona de chismes, así que quiero que me averigüen esto inmediatamente. Yo dije, perdón, presidente, les dejo en la reunión, puedo retirarme. Entonces me dijeron que yo salía. Yo dije, bueno, ya dije lo que tenía que decir, ¿no? Y no pasó mucho tiempo, creo que llegó agosto, que yo estaba presente siempre en todas las reuniones con el sector indígena, porque siempre he tenido una buena relación con el sector indígena. Y hubo una reunión como bastante fuerte en la que estaba, creo que la CONAIE, me acuerdo que estaba la señora Blanca Chancoso, y estaba el ministro de Gobierno, el vicepresidente y la susodicha, Rocío Vázquez. Y, y no querían hablar con nosotros. Nos dijeron que querían hablar con el dueño del circo, así tal cual. La situación era muy grave. Y después de eso salimos y ya vino el ministro de Energía y, y la señorita en ese momento, no sé si era Sevilla me parece, que trabajaba en el diario Hoy, Mantilla. Y entonces se hizo el decreto ahí de bajar el precio del transporte para que no estalle esta bomba atómica, ¿no? Y entonces ya redactado el decreto, el presidente dijo que aceptaba, que revisaba, y el edecán dijo que nos traía el decreto ya firmado. Y ya para eso, pues, esta señora Sevilla era la encargada de dárselo a la prensa. Eso fue, sin embargo, llegado el 10 de agosto me llamó el ministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez, y me dijo, ministra Vázquez, el presidente quiere hablar con usted en la tarde en el Palacio, porque van a haber unos cambios en el gabinete. Entonces, yo me fui al Palacio el 10 de agosto y entonces el presidente me dijo, hay que hacer cambios sustanciales porque el país exige que se reduzca el Estado y he decidido que se elimine, que el Ministerio de Turismo se adhiera al Ministerio de Industrias. Bueno, yo no podía discutirle porque ahí estaba el ministro de Industrias esperando, ¿no? Entonces, de Guayaquil y Casa. Entonces le dije, presidente, si es esa su decisión, pues así, pues, ¿no? O sea, la acepto, ¿no? Y salí. Pero obviamente yo no estaba de acuerdo, porque el turismo es una cosa muy importante y el ser adscrita al Ministerio de Industria significaba, o sea, el Ministerio de Industrias también es muy importante, no pueden estar juntos. Así que yo llegué y consulté con el asesor de prensa, Ernesto Trujillo, que había trabajado en el diario Hoy, en la revista Diners, realmente un gran asesor. Y me dijo, ministra, yo creo que lo que usted tiene es que presentar su carta de renuncia y llamar a los medios, ¿no?
Entonces le dije, pero ¿cómo hago? Mañana se viaja la delegación a firmar no sé qué de la paz con el Perú. Yo había participado en el proceso de paz, dando una charla en Piura. Había un acercamiento muy fuerte con el INDECOP y con PROMPERÚ, porque eran sectores mucho más sencillos, ¿no? Y entonces, pues llamé a la prensa y les dije eso, ¿no? Que yo había decidido presentar mi renuncia irrevocable y que, ministra, ¿por qué? ¿No? Ustedes saben cómo es la prensa. Les dije, miren, pues son asuntos personales. Yo he cumplido mi cuota de servicio al país, lo cual era cierto. Y ahora sí es tiempo de poder descansar. Y yo creo que se ha enrumbado de alguna forma el Ministerio de Turismo. Punto. Terminada la rueda de prensa y ya listo. Yo creo que llegué a mi casa y me llamó el presidente. Estaba bravísimo, bravísimo, bravísimo. Dice, ¿cómo puede usted llamar a una rueda de prensa sin avisarme previamente? Le dije, bueno, pero tampoco usted me avisó que me iba a dejar sin empleo de la noche a la mañana, ¿no? Y entonces me dice, pero si va a venir con nosotros a Perú. Le dije, no. Yo soy Rocío Vázquez, ya no soy ministra de Turismo, yo no puedo ir en ese viaje, es que todo está programado para que, le dije no, imposible. Así que la relación quedó con el presidente un poco fracturada, o por momentos, o sea, de ese cariño de muchos años, pero sí fracturada, ¿no? Y tuve pues 6 meses de procesar todo esto, de qué hago, y hacer una lista de pros y contras, y pesaba mucho más, hubo una propuesta interesante del BID, pero pesaba mucho más mis padres, a los que yo había dejado 13 años. Entonces decidí volver a Cuenca. Y en Cuenca estuve esos 6 meses, durante ese periodo de tiempo descansando realmente. Ya mis hijos estaban en universidad y no estaban con problemas de estar de colegio, nada. Y durante ese tiempo me llamó el presidente Maguad para preguntarme cómo estaba, y yo le dije que sí, que cómo están sus padres, mis padres también, o sea, la relación como que se mantenía en amistad, ¿no? Y casualmente me llamó, creo que mediados de diciembre, para invitarme a la cena que él daba a los ministros de Estado. Yo digo, ¿pero qué hago yo en esa cena? O sea, yo no soy ministra, y iban a decir qué pintos, qué pintan en este entierro, ¿no? Y entonces yo ya después descubrí que por qué eran, y entonces dije, bueno, presidente, y también me parecía que de parte mío no podía guardar un resentimiento, ni mucho menos. Dije, pues yo voy, ¿no? Y nada, pues me fui temprano a Quito, me arreglé bien y fui al almuerzo, ¿no? Fue un almuerzo. Y pues era un almuerzo navideño, pues no se hablaba de política, ni mucho menos, pero era evidente que los temas políticos salían. Pero para esto, el ministro Arizaga, de origen cuencaño, Alfredo Arizaga, se acercó a mí, me dijo, Rocío, nos conocíamos de hace años, me dijo, Rocío, quiero pedirte un favor. Tú trabajas en la casa de cambios, teníamos más cambios en Quito, y evidentemente estás al tanto de todo lo que está moviéndose el dólar diariamente. Así que yo te voy a preguntar en la mesa que cómo va tu trabajo, y espero que me cuentes la verdad, que cuentes a todo el mundo. Y así fue. Y estuvimos conversando de un tema del otro, y Alfredo me dice, ministra, y ahora que ya volvió a sus actividades profesionales del área financiera, ¿cómo le van? Entonces le dije, bueno, a mí me va estupendamente, digo, porque el dólar está que vuela. Y entonces, claro, que todo el mundo silencio sepulcral, ¿no? ¿Y cómo es eso que está que vuela? ¿A cómo se ha transado el día de hoy? Y fue cierto, le dije a 40.000, 40.000 sucres por dólar. Yo creo que fue un impacto serio para todo el mundo, ¿no? Bueno,
nos retiramos, yo muy, digamos, que quedó como todo muy tranquilo, ¿no? Y de eso a volver a ser ministra, pues ya conocemos lo que pasó el 21 de enero, famoso, donde, donde ya cayó Maguad y ascendió ese triunvirato, ¿no? De Vargas, del abogado de Guayaquil, que no me acuerdo el nombre, y del militar, ¿no? Lucio Gutiérrez. Y así nos dormimos esa noche. Y a la mañana siguiente, yo soy muy madrugadora, ¿no? Una llamada, yo estaba en el cuarto de mi hija con mucha claridad, y una llamada y me dice, le llama el presidente. Claro, yo asociaba, es el presidente Maguad, alguna cosa debe querer o algo debe pasar, porque él tenía una casa que él iba siempre en la Armenia, que era de su amigo Patricio Vivanco. Y entonces yo ese rato pensé que es el presidente Maguad, y en eso le reconozco la voz y no era el edecán del presidente Maguad. Entonces le digo, sí, perdón, ¿con quién hablo? Me dice, con el edecán del presidente Noboa. Y yo me quedo así, ¿no? Me digo, ¿y esto qué es? Y entonces me dice, le voy a pasar al presidente. Entonces le digo, nos tratábamos por el nombre, digo, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo está? Entonces me dice, pues imagínate después de todo lo que ha pasado. Entonces le digo, y Gustavo, ¿en qué le puedo ayudar? Y me dijo, quiero que vengas al palacio máximo en 2 horas. Pero así súper firme, ¿no? Y le dije, mire, Gustavo, después de todo lo que ha pasado conmigo, porque realmente él era mi paño de lágrimas, tanto él como la esposa, ¿no? De lo difícil que fue el primer año, ¿no? Y entonces le digo, ¿sabes qué? Primero quiero hablar con Isabel, María Isabel. Y entonces María Isabel está al lado de él, como siempre estuvo. Y entonces me dijo, bueno, que aquí te la pongo, ¿no? Le digo, María Isabel, yo no puedo volver a pasar por lo que yo he pasado este año en el Ministerio de Turismo, que no fue turismo, sino fue lidiar con todos los problemas sociales, económicos, indígenas que había en el país. Entonces me dijo María Isabel, no, cuenta que vas a tener todo mi respaldo y Gustavo sería incapaz de que a ti te hagan daño, ni mucho menos. Con esa condición, pues entonces me cambié y subí. Y efectivamente llegué al palacio y me estaba esperando el presidente Noboa. Y le dije, presidente, me dice, aquí, por favor, la silla para la ministra de Turismo y Ambiente. Yo le conté un ratito, yo de ambiente no sé nada. Entonces me dijo, no, tendrás que aprender, pero yo no voy a poner 2 ministerios, ni de broma. Así que por el momento tú eres turismo y ambiente. Ya tenía que meterme, ¿no? No, ese rato era imposible ponerme a discutir con el presidente, ¿no? Entonces ahí fui que cogí los 2 ministerios. Pero en la primera época me tocó tener una buena subsecretaria en turismo y me tocó pasar mucho tiempo en el Ministerio del Ambiente, y yo le llamé a la anterior ministra del Ambiente, que era Yolanda Cacabat, realmente una autoridad a nivel mundial en temas de ambiente. No me quiso dar la mano porque yo le dije, yo voy a mantener tus planes, la idea no es borrar y cuenta nueva, o sea, yo te ayudo, lo único que te quiero pedir es que el secretario, el asesor mío sea de mi confianza, es lo único. Pero de ahí tus proyectos, tus jefes y todo, no se mueve, nada. Y cualquier duda que yo tenga, te llamo. Y me dijo, no, yo no estoy para asesorar a nadie, tal cual. Yo me quedé así, amiga mía. Y los padres de ellos, amigos de mis padres. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Complicada, pero yo había conocido a un amigo, miembro del directorio del Hotel Alameda Real, donde también tuve una trayectoria. En el Hotel Alameda fui miembro del directorio, siempre le acompañaba a mi papá. Y ahí era director
un arquitecto que ya falleció, Rodolfo Rendón. Yo había escuchado que él era presidente de la Fundación Natura, en Quito. Entonces hablé con Rodolfo y le dije, Rodolfo, ayúdame con 3 nombres para ver qué persona es idónea para ser mi subsecretario, porque yo tengo que poner a alguien que haga las veces de ministro, yo no puedo dividirme en 2. Entonces pasó como una semana y me dijo, mira, lo he estado pensando y sí, te tengo 3 nombres, pero te voy a dar el primero. Y le dije, ¿cuál es? Te doy mi nombre, porque me encanta lo de naturaleza, creo que te puedo dar una mano y así no vas a tener intranquilidades de nada. Y si quieres te lo doy los otros 2 más. Le dije, no, Rodolfo, ya, aquí está. Digo, no te importa que estés de subsecretario, ni para nada. Le dije, yo te prometo que en menos de un año vas a ser ministro. Le llamaba el presidente, no, a mi ministro Pajarito, cuando más o menos al año le dije no. Y ahí hicimos un convenio fuerte con la ministra Luque, en fin. Ahora, yendo a la ley de turismo, eso es un poco lo que pasó. La ley de turismo era absolutamente obsoleta. O sea, eso había que leer esa ley como para darse cuenta que no tenía ni pies ni cabeza. Entonces, en esa ley se iba a... Primero yo contraté a unos abogados que eran muy buenos, muy buenos. Y es más, quien ya falleció, no me cobró absolutamente nada, fue el doctor Edgar Terán. Pero igual, habían otros estudios jurídicos como dispuestos a ayudar sin cobrar un montón de dinero, porque para ellos también era de prestigio haber elaborado una ley. Pero se hizo con mucha prudencia y con mucho diálogo con todos los sectores. Eso es muy importante, o sea, sentarse con el gremio de los hoteleros, sentarse con el gremio de las aerolíneas, sentarse con el gremio de los operadores, o sea, todos sentarse con el gremio de las diferentes organizaciones que tienen que ver con turismo, de los guías, y los guías turísticos tienen algo que les diferencia a los operadores, y las mayoristas o agencias de viajes son distintas, o sea, con todos ellos había que hablar. Y entonces, en base a eso, pues claro, ¿qué es lo que más le interesaba al sector privado? Más promoción, más promoción, más promoción. Y es cierto, porque el Ecuador no es conocido, es un país bellísimo, quien llega al Ecuador se queda enamorado, y dice, ¿por qué no me habría quedado más tiempo? Porque fue un viaje muy corto, porque así lo planifican las operadoras, quieren en 14 días que el turista recorra todo, y eso es imposible, ¿no? Los pobres, yo les he visto en Cuenca, llegan después del tren en calidad de muerto, ¿no? O sea, hay que darle un masaje, unas agüitas, o sea, de todo, para que puedan aguantar lo que significa venirse desde Quito en auto, que es una ruta maravillosa, la ruta de los volcanes, que así la puse yo, ruta de los volcanes, pero hay que hacer una paradita en la mitad, ¿no? O sea, y además para que no sea tan... Y además la gente que viene, gente mayor, que es jubilada, que tiene poder económico para hacer un viaje así. O gente mochilera, que también es importante porque es gente que habla y que después sus padres o hermanos o familia quieren ir donde esta gente mochilera vino. Entonces, claro, ¿qué es lo que más le interesa al fondo a los gremios de estos agrupación turística? El fondo de inversión turística. Tiene que haber un fondo de inversión turística y eso sí estaba en la ley. La cambiaron, no sé cómo la cambiaron, pero la hicieron. Y eso no es que tiene que ser el sector estatal el que tiene que poner los fondos. Se hace un fondo con un fideicomiso. Yo lo hice con el Banco del Pacífico, que es un banco estatal, con lo cual no había forma de tomar dinero de ahí si no sea para promoción turística.
solamente promoción. Yo en ese momento lo que hice fue vender todos los bienes del Estado que estaban mal tenidos, abandonados, con unas rentas ridículas. O sea, por ejemplo, ahora hay un hotel todavía, me parece que es en Gualaceo, que está rentado a alguien, pero es un parador maravilloso, pero que es un bien estatal. Entonces, o sea, eso tiene que coger el Estado, venderlo y ¡pum! Va al fondo pero ya con avalúos reales, ¿no? Y entonces, esto tiene que ir al Fondo de Promoción Turística. Aquí tengo que usar un poco mis lentes. A lo que puse también es que las aerolíneas, al emitir sus tickets de afuera, las líneas aéreas, llámese Iberia, Avianca, American, Canadian, todas las aerolíneas, Avianca, tienen que pagar un pequeño importe por cada aterrizaje. Eso está en el boleto, eso nadie lo ve, eso lo conoce IATA. Entonces, es un pequeño fee que va al Fondo de Inversión Turística. Entonces, ¿quién paga? El sector privado, porque a la final están usando nuestros aeropuertos. Entonces, esos aeropuertos tienen que estar bien promocionados para que lleguen muchos aviones llenos de gente. O sea, empecemos por ahí. Eliminar en Perú es el 18%, aquí es el 10%, ¿no?, del IVA a los turistas. Ahora existe la devolución del IVA para objetos. Eso se logró gracias a un arreglo con el sistema de rentas internas con la economista Elsa Mena. Entonces, si cualquier turista compra algo, se le devuelve el IVA, eso ya está establecido. Pero no está promocionado a los establecimientos de cualquier tipo. Llámese una tienda de artesanías, que normalmente los turistas que van a la tienda de artesanía, pongo por ejemplo, Cuenca este año está celebrando, ha sido nombrada ciudad de la UNESCO, patrimonio de la artesanía. Es muy importante en cerámica, en tejidos, bueno, todo lo que se puede producir como artesanía, ¿no? Pero a nivel total, llamemos un Olga Fish, que lo que se compra en Olga Fish, devolución de impuestos. No sé, ustedes tienen más referencias aquí en Quito, en Guayaquil, hay lugares icónicos donde se venden, por ejemplo, los sombreros de paja toquilla. Ok, se quita el IVA. Y entonces la gente con un 10% es atractivo, pero haya el sello, ¿no? O sea, y hay que capacitarle al pequeño, mediano y gran empresario, o sea, a los micros, a las pymes. Conozco, por ejemplo, una pequeña pyme de mujeres artesanas de paja toquilla en Cuenca, que venden unos fantásticos sombreros de paja toquilla, pero no saben cómo comercializarlos. Entonces, por ejemplo, un apoyo a ellas de que puedan vender y les devuelvan el IVA, que facturen, es un gran apoyo. Entonces, hablemos de la devolución del 10%, pero tienen que presentar la factura, ¿no? Porque eso se devuelve en los aeropuertos, no en ninguna parte, sino en el aeropuerto. Y además, si le dicen muestre, tiene que mostrar. O sea, eso es antes de facturar el equipaje. Entonces hay que tener como letreros, ¿no? O sea, en todas partes, cuando ingresan y egresan. O sea, y hay que hacer una capacitación. Otra cosa que se puede hacer es, por cada noche que un turista se aloje en una ciudad, se le pone un fee. Si a mí me cuesta llegar en Quito $90 la noche, vamos a poner un fee, no sé, de $5. No va a ser mayor diferencia en la tarifa. La gente no va a protestar, pero esos fondos van al Fondo de Promoción Turística. Después hay que ver si van al Fondo de Promoción o al Fondo de Promoción de Quito, por ejemplo, porque entra el tema de promoción, de asignación de presupuesto, pero quien asigna los fondos es el ministerio, no es que es
está en la ley, pero debe ser que la asignación se hace con algunos elementos, ¿no? Lo que les había mencionado, socializar con todos los gremios, aerolíneas, hoteles, operadores, agencias de viajes, turismos por ocupación, eso básicamente. Después, ahora, fomentar nuevas formas de turismo. Y en la pandemia hemos visto, ¿no?, cómo se ha fomentado tanto el turismo de naturaleza. Yo hablé tanto de que nosotros queríamos muchos turismas, pero no tantos, que nos dañen el ecosistema, ¿no? Yo fomenté mucho lo que es el turismo con base local. ¿Qué quiere decir? Incorporar a la operación turística un guía local. Entonces, por ejemplo, va una persona a Ingapirca. No puede ir solamente la persona que viene, pongamos, de la agencia X, porque tienen profesionales franceses. Y va con un guía que habla francés. Sí, facilita, pero esa agencia no ha sido capacitada ni ha capacitado a sus guías de manera adecuada. Y eso es muy importante, la capacitación que tienen que tener las operadoras de turismo de manera permanente por el ministerio a través de las universidades. No es el ministerio que va a dar, el ministerio hace convenios con las universidades, pero las universidades se comprometen a dar capacitaciones a los operadores. Y si los operadores no toman esos cursos, lamento mucho, no obtienen su licencia, que es anual, porque tienen que contribuir a que sus guías estén debidamente capacitados en poder guiar en todo el Ecuador. Entonces, me tocó un ejemplo cerca de la ciudad donde yo vivo, donde hay unas ruinas arqueológicas. Bueno, yo debo felicitar a esta agencia porque tenía un guía que explicó absolutamente todo lo de Ingapirca, y bueno, después les llevó a tener un lunch cerca y compraron unas artesanías. O sea, realmente ahí debo felicitar. No así con la misma agencia que mandó a otro grupo al oriente, personas de más de la tercera edad, digamos, y venían compraron un paquete me parece que es una agencia, Club Med, que es, o era, en mi época, una de las agencias operadoras más grandes y más famosas de Francia. Pues les mandaron al oriente a a un hostal, no sé qué sería. En el oriente llueve mucho. Ellos estaban en el 4.º piso. No había luces. El piso se vuelve un jabón. Este señor se pegó la resbalada, pues pegó un golpe de esos terribles. Pues no había en este hotel, pues lo mínimo que debe existir para golpes, o sea, desde el irudor y la compresa, o sea, el conocimiento, ¿no? Después siguieron el viaje y fueron a un refugio en Chimborazo. Sin comer nada, el gerente estaba ausente y los empleados decidieron no trabajar porque no les pagaban el sueldo. Entonces llegaron a Cuenca en blanco, o sea, yo me encontré con la señora y dije, qué raro, una señora mayor estaba a la salida del hotel. Y me acerqué, y de ahí vino una conversación. Me contaron todo eso de la señora. Claro, ella necesitaba desahogarse. Y me le llamó al esposo, el esposo bajó y me mostró todo el brazo, pero morado, terrible, terrible, ¿no? Entonces, después seguía, ya estaba todo predeterminado. El guía podía haber mejorado esta imagen tan terrible del Ecuador, porque se iban a Guayaquil y de Guayaquil a Galápagos, haciéndole una comunicación con la agencia diciendo, mire, ha pasado todo esto, y yo le decía al guía, ¿por qué no llama a la agencia y cuenta lo que ha sucedido para que le hagan un upgrade, o sea,
que les ponga en un mejor hotel en Guayaquil, le di 2 o 3 nombres del nombre que me dieron, ¿no? Entonces me dijo, no, es que la agencia es la que decide. Y por último, su viaje a Galápagos era un barco que estaba lleno de chinos, donde ellos eran los últimos eran los únicos 2 franceses, y todo el viaje no se enteraron de nada. Entonces, o sea, era una cadena de errores, y es gente que ha viajado mucho, que no se puede dar, porque nos daña la imagen del país. Esa gente, ¿cómo va a recomendar que venga un turista acá? Entonces, esa capacitación a todo nivel, a los hoteleros, a los agentes, a los mayoristas, hay que darles. En este caso a los mayoristas. Los mayoristas, me refiero a operadores, que son los que más son los que contratan los guías. Y cuando yo digo con base local es, si alguien va a ir al Chimborazo, por ejemplo, tiene que ser una persona que conozca del Chimborazo. No pueden mandarle solamente con un guía de Quito. Tiene que, por ejemplo, yo trabajé mucho con los hieleros del Chimborazo. Entonces, ellos contaban su vida, el guía traducía, y a su vez, él se auto educaba, porque esta experiencia de relación con un guía local le enriquecía al guía, digamos, que mandaba la operadora. Había una relación de ganar, digamos, en ese sentido, ¿no? Otra cosa es abrir las casas como punto de alojamiento. Ya no, en el mundo entero hay el Airbnb. Cuando yo lo hice, los hoteleros me dijeron que me declaraban persona no grata. En general, todo el turismo me declaró persona no grata. Creo que esa vez me salió una lagrimita y fui donde el presidente, ¿no? Porque realmente, o sea, era mi sector al que me invitaron el primer día que fui nombrada ministra a un almuerzo, y claro, esperaban que... Y yo dije, mal augurio, ¿no? Porque conmigo no va a haber nada, nada de nada, ¿no? Ni favores, ni nada. Yo les dije muchísimas gracias por esta invitación, a todos los conocía, espero que me apoyen, yo estaré por apoyar el turismo del país. Por supuesto que yo pensaba, ni a este grupo, ni a ninguno que pretenda ningún favor, ¿no? Porque no se les voy a hacer, a no ser que sea una cosa de fondo, ¿no? La seguridad sí es un tema muy importante. Entonces hay que trabajar en convenios con la Policía Nacional, que es darles cursos, o sea, ustedes como Escuela Politécnica, darles cursos a los policías o al mismo ejército sobre turismo, para que ellos vean, y además un policía que recibe un cartoncito que se ha ganado el título de policía en turismo se siente orgulloso, y ya no es un policía como que está ahí a ver quién roba, sino también tiene un rol orientador. Yo acabo de llegar a Perú, yo donde no conocía algo, me acercaba oficial, jamás le decía nada, o sea, policía, sino, oficial, por favor, ¿por dónde llego? Se le cambia la cara, por aquí, por allá, o sea, muy sencillo, ¿no? Igual hice con los taxistas, con los gremios de los taxistas, también formarles en turismo. Hice con 2 gremios, en realidad uno con La Roca, y porque eran muy cercanos al Hotel Alameda, y otros que los conocía eran los del Hotel Colón, pero digamos, de hacerlos con los otros. Y en eso las universidades tienen un gran rol, tanto con Fuerzas Armadas, lo mismo, porque todo esto de rescates y cosas tienen que ser con Fuerzas Armadas, ¿no? Lo del Airbnb es más bien para gente mochilera, pero hay Airbnb de lujo, ojo, y hay Airbnb para gente mochilera. ¿Eso qué quiere decir? El turista quiere vivir la experiencia hogareña de estar en una casa de un ecuatoriano o de una ecuatoriana. La gente mayor, que sus hijos ya se casaron, se fueron, y quedó una casa grande, pues que pueda rentar 2 o 3 habitaciones, o una, le entra un ingreso. Puede mantener los gastos que esa casa implica sin deshacerse de la casa,
que es más, en esta época nadie va a comprar esa casa, porque ¿quién va a comprar este rato una casa de ese tipo patrimonial, sobre todo en ciudades patrimoniales como Quito, como Cuenca, ¿no? O como Loja? O sea, la situación del país es compleja. Entonces, transformar en Airbnb, y eso, ¿quién tiene que catalogar qué tipo de turismo va? El ministerio. Eso no es delegable, porque la categorización de los... Y también, también hay que formar a los directores de turismo que van a ser de cada provincia. El alcalde los va a nombrar. Pero primero hay que decirle al alcalde que los va a nombrar. A ver, las reglas son estas. Y sus... ¿cómo se llama? Sus directores de turismo tienen que ser capaces de trabajar con el ministerio. Caso contrario, y si no presentan presupuestos, no hay la entrega, ¿no? Presupuestos tienen que hacer hasta septiembre de cada año. Si no, no entra. Presupuesto mal hecho, no. El que está bien ejecutado se hace. El que no está bien ejecutado no está. No. Porque tienen que poner metas, objetivos, etc. Y si cumplen, porque se asignan fondos, pero después se ve que ejecución hay, se asignan 100 y después de ejecución hay 20. Entonces los 80 regresan al Estado, pero regresan ¿qué? A final del año. Entonces hay que tener cuidado como ministro en esa parte, ¿no? Y después, hablando del tema indígena, que a mí me parece muy importante, nosotros tuvimos una experiencia muy, muy interesante, que fue la primera en Cotacachi. En realidad en esa época el alcalde era Auqui Tituaña, bueno, de Cotacachi, pero estaba el alcalde Conejo, me parece. Y ahí la comunidad que está en los altos de Cotacachi, ellos se unieron, hicieron con un fondo, como una minga, hicieron un cuartito, pero de lo más lindo, decente, con una camita doble, con un baño, veo súper bien puesto, con fondos de la comunidad. Hicieron ahí un pampamesa, ¿no? O sea, con toda la gente, y se comía pues ahí en el piso. Una maravilla de experiencia, y lo que recaudaban con esto iba para la comunidad. O sea, no es que pues, para la persona que hizo, no. O sea, eso se hace por comunidades, ¿no? Igual experiencia sé que han hecho en La Esperanza, en Chimborazo, y se hizo también en Zamora Chinchipe, donde se hizo una operadora con los indígenas ahí, y con una operadora turística, que ahí me ayudó mucho, un sacerdote polaco, Stanislao, y que hicimos un bote como todo fuera de borda. Entonces realmente el paseo más espectacular del mundo, subir el Alto Nangaritza, pero viendo todas las comunidades que están al lado del río, pero al mismo tiempo ese bote con motor fuera de borda servía ¿para qué? Para que las comunidades en emergencias puedan ser transportadas pues, a un centro de salud, etcétera, ¿no? Y eso sigue funcionando hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Yo creo que ya les he cubierto más o menos que en breve todo lo de el tema del diálogo importante, las nuevas formas de turismo, orientarnos mucho más al turismo de naturaleza. Se pueden, y yo creo que estaba pensando algo que se me ocurrió ahora. Manabí es una provincia maravillosa, y ahí está la playa de los Frailes, que es como de arena blanca, pero preciosa, preciosa, ¿no? Y después está Puerto López, que también es un sitio muy, muy lindo, donde se pueden haber avistamientos de ballenas, y también se pueden haber focas marinas. Es decir, que hay una fauna parecida a la de Galápagos, no tan... Se puede declarar como una zona de reserva esa zona. O sea, Galápagos, Manabí, y cubriendo esa zona, lo cual nos beneficia en muchos sentidos, porque va a ser una zona custodiada,
por los militares, porque una reserva tiene que estar custodiada, si no, no puede entrar todo el mundo. Ajá. Así que yo creo que eso, ¿no? Ya, y tal Y vez, en cuanto a de mi experiencia, todo el mundo me quería ayudar. Y sí, o sea, pero yo hay algunas cosas que como que, ¿por qué me quieren ayudar, no? Una cosa es que el ministro no puede delegar es el Consejo de Aviación Civil. Y eso yo nunca delegué. Tener asesor, sí, pero delegar, no, jamás, porque se manejan muchísimos intereses. Es en donde está todo lo que es, tiene que ver con aerolíneas. Yo propuse y casi brincó el director de aviación civil en esa época militar, cuando yo dije, no, la política tiene que ser de cielos abiertos. Casi les da infarto, ¿no? Entonces, yo nunca delegué, ni tampoco la presencia del ministro en las organizaciones del Consejo Nacional la OMT, Organización Mundial de Turismo. Y uno dice, no, ¿qué será? No, no, no. Ahí hay que ir y enterarse de lo que es. Y eso no puede ser delegado a un subsecretario, ni de broma. Porque ahí es donde se debate las cosas importantes que están pasando a nivel mundial. Yo he visto en Perú unos letreros que nunca los había visto, porque en el Ecuador existe la ley, lo del tema del turismo sexual que lo pusimos, que sí hay, pero vi en Perú algo que me llamó la atención que se refiere al acoso sexual en lugares públicos. O sea, en su cuarto usted puede hacer lo que sea. Lugares públicos, en parques, en transporte público, todo lo que sea público, cualquier tipo de acoso, sea desde un piropo hasta lo que sea, lo que se entienda por un piropo. Está penado por eso. En algún momento que hable con Gabriela, yo puedo mandarte unas fotos porque en esas cosas me fijo, porque eso tiene que estar, se da muchísimo en el Ecuador, en el transporte público, o sea, y es muy desagradable el tener que uno ver que están pasando cosas de esas y uno tener que tolerar y no decir, oiga, lo que usted está haciendo es un delito. Eso sería, más o menos. listo, y disculpe, yo tenía una pregunta con esto que nos Claro, mencionó del Airbnb. ¿Usted sí. tal vez cree que estos lugares deberían pagar las atribuciones? ¿Cómo? A ver, los Airbnb debe ser una actividad absolutamente privada. Para hacer Airbnb no es que el Ministerio de Turismo, yo no sé si tiene la capacidad logística para, depende, Airbnb puede ser de lujo, como Ujú. puede ser de lo más módico, de todo tipo, ¿no? Entonces, para hacer un Airbnb de lujo, se aplica Airbnb Lux y, y una casa de alguien que decidió, no sé, salir del país o lo que sea, o tiene, los padres no están y los hijos tienen doble casa, no sé, pueden dedicarlo a Airbnb. Pongamos el caso mío, yo ya tengo mi hija fuera, mi hijo se va, creo que el martes o miércoles, 2 de septiembre, y yo tengo 2 cuartos. Puedo hacer un Airbnb con el cuarto de huéspedes, un ejemplo, ¿no? Entonces, es alguien que viene, usa mi casa y come en la casa y se cocina y come. Entonces, es un B&B Lux. Sí, Y se aplica a ese B&B Lux. Pero puede haber que es lo que más me interesa, por ejemplo, en los centros de Quito, por ejemplo, centros de Cuenca, que tienen sitios patrimoniales importantes, y en Guayaquil también. Está toda la 9 de octubre, la área de Malecón, que tienen, digamos, casas muy bonitas. Entonces se puede igual, abrir esas casas para huéspedes.
en todo lo que era el barrio Centenario en Guayaquil. Hay casas muy bonitas. Entonces eso se puede ser objeto de abrir esas casas para que no se deterioren y que pueda llegar turistas ahí. Eh, en los centros históricos hay casitas de este tamaño, pero que tienen 2 dormitorios. Los viejitos que quedaron no se van a mudar de casa, los hijos ya salieron, Claro. pero si ellos alquilan 1 o 2 habitaciones, les queda un ingreso que les permite, digamos, pagar por lo menos los gastos, ¿no? Ujú. Y una persona, yo he visto mochileros de Israel, venían muchísimos en mi época, de franceses muchos. Ahora hablé en un vuelo que vine creo que fue de Perú, vine todo el viaje con un francés. Es que también como el clima ha cambiado tanto, entonces está Europa con unos calores terribles y va a haber unos inviernos muy fuertes. Entonces hay que apuntar a esos mercados. ¿A dónde vamos a hacer a ver, que nuestro clima es casi primaveral todo el año. Entonces podemos apuntar a la promoción en donde hay temperaturas extremas. Canadá, por ejemplo, ciudades como Chicago, como Colorado, como Nueva York. Y esto se puede hacer en forma de redes sociales o como, ustedes saben más, como trabajar mucho con el tema informático. El tema informático es vital este rato, pero haciendo yo me asesoré con la colonia de expats que les llamamos, eh, americanos que viven en Cuenca, son bastantes. Llegaron a 10.000. No sé si bajaron por el efecto de la pandemia, algunos murieron, pero es gente, digamos, de un nivel alto, ¿no? Entonces yo les invitaba, y les hice así como un focus group, y a ver, cuéntenme, ¿cómo ven ustedes? ¿En dónde debemos hacer la promoción? Y ellos encantados participaron. En Vilcabamba, sé que hay un montón no solamente americanos, sino alemanes, o sea, Vilcabamba está tomado se le puede pedir a la Universidad Técnica de Loja que haga un trabajo ahí de focus group con, con la gente que están los extranjeros que están ahí, ¿no? Que es cuestión de invitarles a un hotel allá y darles una copa de vino, listo, ¿no? Y trabajar con el alcalde de Loja. De esa manera se van haciendo sin tener que entrar en grandes gastos, ¿no? Que en este rato no hay el dinero. Claro. Mm, mm. Y ya. Bueno, o sea, mi pregunta era más dirigida porque, bueno, justamente con Andrea hicimos una entrevista a un representante del sector hotelero en Quito y Ujú. él nos supo manifestar que, bueno, este tema de los Airbnb para él se ha significado un impedimento, por decirlo así, algo negativo, debido a que estos no pagaban el tributo de Es las, que no, tienen que pagar. O sea, un Airbnb tiene que estar autorizado por el ministerio, porque si no es ilegal. Y quien es ilegal se pone una sanción y eso tiene que ir en la ley. O sea, esas formas, es como Uber. Esas son las formas que ya llegaron hace rato y Airbnb llegó hace rato y llegaron a Ecuador, pero llegaron de una manera ilegal. Ahora tenemos que legalizar todo eso. claro. Y Y los bueno, él nos supo, inspectores, el ministerio no tiene los inspectores, pero las facultades sí tienen los inspectores como para inspeccionar si esa casa es un Airbnb o no es, porque tiene que tener un permiso de Airbnb. Pero el segmento al que van los hoteles es totalmente diferente del segmento de los Airbnb. ujú, Son mercados diferentes. claro. Bueno, y él nos manifestaba eso que les perjudicaba directamente a ellos, porque ahora con el avance de la tecnología y la facilidad que es para las personas, especialmente para los mochileros, como usted mencionaba, lo fácil que es reservar un Airbnb.
¿Usted Entonces, cree que un mochilero va a llegar a un Marriott? No, no es cierto. no Ah, era, entonces, hay mercado para todos. O sea, claro, lo importante es saber que el turismo redistribuye. Y hay mercado para un Marriott, para un Hilton, para todos los grandes, ¿no? Sheraton, no sé. Pero tiene que haber también para la gente que tiene sus casas. Ya les digo, un Airbnb Lux o un Airbnb normal, o sea, un mochilero que quiere llegar. Y un mochilero es un potencial eh, promotor porque llega y les cuenta a sus padres y lleva fotografías y comparte la experiencia. Y después van a ser los padres que van a venir, o sus amigos, o cuando se gradúen, o la novia. claro, sí, 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 tiene mucha razón. Y bueno, yo creo que que para culminar todo esto, quisiera conocer si es que usted estuviera ejerciendo actualmente el cargo de ministra y también en el contexto actual de la pandemia, ¿qué medidas tomaría para reactivar el turismo? Yo creo que este rato habría que sentarse y, y decir, ir priorizando, ¿no? Medida 1, medida 2, medida 3. El tema que más tiene que promocionar, aquí no va a llegar turismo si no hay aerolínea, el turismo llega por aire. El abrir las fronteras, si ya el presidente Lasso se fue a reunirse con el presidente Castillo, ¿por qué no se abre la frontera entre Perú y Ecuador? O sea, esa frontera debería ser igual que la frontera colombo-ecuatoriana en la parte de Rumichaca. Yo he vivido en Quito, llevo al lado Quito, Esmeraldas, me parece que Cali. O sea, esa ruta era parte de la frontera. Y dado que el presidente Castillo es de Cajamarca, yo hice un vuelo que era Cuenca, Tumbes, Cajamarca. Y fui por Tumbes simplemente porque los militares peruanos eran como muy recelosos, ¿no? Ahora no, pero hay que eliminar, porque en la época del presidente Correa se violó el tratado de binacionalidad, del acuerdo de paz, y Correa se levantó un muro tipo Trump en el canal de Huaquillas. Eso fue una acción de violación total. Entonces, la Cancillería peruana estuvo muy, muy molesta. Entonces, un acto de, de, de reparar esa relación que ha estado tan quebrada es vuelos binacionales. Lo del muro yo creo que lo van a mantener porque tienen miedo de que sigan pasando más venezolanos. Ese es todo el problema. Y proponerle al presidente el vuelo a Cajamarca. Va a estar feliz y para nosotros es muy bueno porque se vende la ruta, que es la trayectoria de la ruta del Inca, ¿no? Usted sabe que de Cajamarca, donde asesinaron a Atahualpa, Huayna Capac, que estuvo en Quito, en Cuenca, y Atahualpa nació, me parece que es en Quito, ¿no? Con la princesa Quito. Entonces hay toda una cosa histórica, ¿no? Que eso tiene que conocerse y se tiene que vender la historia, pero es la oportunidad para incluso trabajar para una mejor relación con el presidente Castillo, dado que son recién nombrados, recién. Eso como, o sea, reactivar el tema aéreo. Ajá. Y de cielos abiertos, y ahí las aerolíneas que compitan, son un sector privado. Las aerolíneas no son tontas. Las aerolíneas, o sea, ellos ven el mercado y viene el que viene, ¿no? Internamente no se deberían usar jets. Por ejemplo, yo digo, la gente se acostumbró a los jets. Cuando en Estados Unidos uno vuela entre estados en aviones
de hélice, sin problema alguno. Pero querer volar a ciudades pequeñas como Loja o como Cuenca con jets es sumamente costoso y peligroso. Yo alguna vez conversaba con un piloto y me decía que la capacidad de maniobra con un avión de turbohélice es mucho mayor que con un jet. Con un jet no tienes. Pero este rato el Ecuador está lleno de pistas. Hay un aeropuerto en Santa Rosa que no se usa. Hay un aeropuerto, me parece que en Napo, que no se usa. O sea, estamos llenos de aeropuertos que no están siendo utilizados. Y se puede poner a funcionar, o sea, un vuelo Guayaquil, Tumbes, Guayaquil, Tumbes o Tumbes, Talara, o sea, sería un éxito. O sea, pensando en esto, ¿no? Igual, o sea, Chile puede movilizarse más hacia Ecuador. Chile está a la cola, pero muchísimo turismo chileno va a las costas del Perú, pero no sigue más adelante porque no puede. Claro. Y bueno, y para potenciar el turismo interno, ¿qué medidas tomaría usted en el contexto del COVID-19? Para potenciar el turismo interno, yo diría que mayor apoyo a, a los, a los operadores locales, ¿no? Y a los hoteleros, que son los que más han sufrido, ¿no? Darles como cierto incentivo temporal por efectos del COVID, no permanente, ¿no? Es como hizo el presidente Biden en Estados Unidos. Por este año estamos en una etapa dice que ya la población ecuatoriana está 100% casi vacunada, se ha hecho un proceso de vacunación estupendo, entonces va a haber mayor, o sea, proyectar eso, ¿no? La vacunación, el tema de la gente no sabe eso. Entonces nuestra promoción tiene que ser, tanto por ciento de los ecuatorianos están vacunados. Eso ya lo dice todo. ¿Voy a un país donde la gente no está vacunada? No. Porque tengo recelo, tengo miedo. Entonces eso, ¿no? Y después apoyar a las pymes, ¿no? Porque el turismo, digamos, y para eso hay fondos multilaterales de apoyo, y sobre todo si son pymes de mujeres, mucho más. Yo me acuerdo que en mi época había una señora, me parece que se llamaba Amparo, en Riobamba, y ella se daba el tiempo de ser subsecretaria, fue ella, o directora regional en Sierra Centro. Yo lo dividí por Sierra Norte, Sierra Centro y Sierra Sur, eran 4 regiones, ¿no? Más o menos. Y teníamos la imagen de marca país también en 4, ¿no? Y ella tenía un pequeño restaurante y estaba lleno, porque las mujeres son muy buenas administradoras de los fondos. Entonces hay que preferir los apoyos económicos a las mujeres. O sea, está el hombre sí que trabaja, que lo que sea, ¿no? Pero las mujeres son mucho más cuidadosas en el manejo de los fondos. Y yo creo que por ahí tiene que ir, ¿no? O sea, ahí sí tiene que haber apoyo del Banco Ecuatoriano de Desarrollo, fondos multilaterales. El presidente tiene yo en mi época trabajé mucho con la doctora Luisa Molina de Fabre, que era la que era de cooperación externa, ¿no? Todo lo que era CAF, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, en fin, ¿no? Pero hay fondos internacionales, por ejemplo, Canadá tiene fondos para este tipo de proyectos, ¿no? En fondos internacionales trabajaba mucho conmigo, no sé si de trabajar conmigo pasó a trabajar al BID, Judy Garcés del Jury, no me acuerdo.
y trabajaba también en economista hasta ahora, el día de hoy, hasta Beatriz Andrade, ¿no? Porque manejaba muy bien inglés, sabía de economía, tenía contactos internacionales, entonces en cooperación externa eso es fundamental, ¿no? Poner a alguien en cooperación externa que no tenga esos requisitos, no funciona. Pero pedir ayuda cuando no se sabe, ¿no? Eso es básico. Mis asesores fueron gente mucho mayor que yo, a donde yo acudía a decir, ¿qué hago? Y mi asesora principal estaba en Perú, y ya me fui guiando, ¿no? Muchas de las cosas existen hasta el día de hoy. El lead de turismo era el lead de turismo de Perú. Yo, en cambio, le asesoré al Perú en todo el tema de la Organización Internacional del Trabajo para el tema del sector indígena. Y ayudé a la Pastaza, a la provincia de Pastaza, para declarar esa zona, digamos, zona protegida, y está la sentencia de los derechos humanos, o sea, Sarayaku, exactamente, la zona de Sarayaku. Y la subsecretaria para la Amazonía era una indígena Sarayaku. Patricia Hualinga, exactamente. ¿Ya ves? Ya. Sí, Pero esas pequeñas pymes son las que necesitan apoyo. claro, el apoyo. Pero que una Airbnb va a quitarle atención o huéspedes a un Ramada, a un Hotel Guayaquil, no. Son dos categorías de hoteles distintas. Ya. Listo, señora Rocío. Muy Bueno, interesante lo que nos contó, sí. Sí, me dejó totalmente sorprendida. Bueno, yo tenía 2, 3 años cuando usted estuvo de ministra, entonces es bastante interesante saber. imagínense, ya estoy en mis 65 años. Tiene muchísima experiencia. Sí, la verdad es que los años a uno le dan experiencia, pero también las prioridades son diferentes. Claro. Entonces yo ya todo lo que sea sector público, ya no más. Claro. Y accedí a esta entrevista por un cariño muy especial que tengo yo con Giovanni Mesa. Y obviamente Gabriela, al ser hermana de Giovanni, pues no podía decirle que no. Soy su hija. Tú eres la hija. Sí, soy su hija. Tú eres hija de Giovanni. Sí. Sí, pero está jovencito él. Él tiene 51 años. Tanto